Ministerios Ebenecer Tuxtla se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde la Iglesia de Cristo Ebenecer en Tuxtla Gutiérrez, la pluma del escribiente. Con ustedes, el pastor Manuel Martínez. Ahora pregunta al que tiene a tu lado: ¿estás con el Señor? ¿Aló? Porque, hermano, el que está en la cruz tiene que estar con el Señor completamente. Amén, amén. Mire, en Efesios 5:23, más adelantito, dice aquí: porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se recuerda que la cruz donde crucificaron al Señor, le pusieron ahí un título. Hermano, él es la cabeza. Diga conmigo: en la cruz yo me debo presentar. Y entonces dice la Biblia que somos uno. A aquel hombre, a aquella mujer que se ha entregado a Cristo, se ha hecho uno con el Señor. Por eso, hermano, usted no puede andar por otro lugar, porque si usted es un hombre, una mujer de la cruz, usted tiene que estar forzosamente crucificado juntamente con Él. No tiene que andar buscando nada fuera de la cruz. Y el que se ha salido de la cruz, hermano, esto es terrible. Porque el que ha entendido todos los sacrificios que nuestro Señor hizo en la cruz, entiende, hermano, que no fue fácil para nuestro Señor. Y menospreciar la cruz es algo terrible, hermano. Porque si usted se hizo uno con Él en la cruz, cuando usted se entregó a Él, cuando usted dio su vida a Él, hermano, mire que cuando usted, hermano, toma en poco la cruz y usted se baja de la cruz, usted está escupiendo, usted está agraviando, usted está humillando, usted, hermano, está siendo infiel a aquel con el que usted se subió en la cruz. Y sí que necesita reconciliación. Pero mire, Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Diga conmigo: yo soy parte ¿de quién? ¿De quién dice ahí? De su cuerpo. Entonces diga al que tienes a tu lado: tú ya no te perteneces, tú eres del Señor. En la cruz nos convertimos cuerpo del Señor, hermano. Amén, amén. En la cruz, hermano, nos hacemos uno con Él. Y entonces, hermano, aquel hombre, aquella mujer que sube a la cruz con el Señor, por eso viene esa palabra, hermano, en Marcos 8, donde dice que nos neguemos a nosotros mismos. Diga el que tiene a otro lado: aquel que está en la cruz se tiene que negar a sí mismo. Y el que dice que está en la... Hermano, porque aquí vamos a encontrar gente, 3 clases de gente. Esto lo he predicado en otra ocasión. Bueno, hasta 4, hasta 5 clases de gente hay que están en la cruz. Hay unos, mire, a nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pero dijo Él: a mí mi vida nadie me la quita. Amén. Yo la doy. Diga conmigo: así debe ser. El ir a la cruz debe ser voluntariamente. Ese es, si lo vemos dentro de la clase de cristianos, debe ser los cristianos que van voluntariamente a la cruz. Pero también a la cruz, ¿se acuerda que llevaban a dos ladrones, a 2 malhechores? A ellos iban voluntariamente. Hermano, Jesús fue para que se cumpliera lo que estaba escrito por los profetas. Pero también, hermano, los malhechores fueron voluntariamente. Dije conmigo: hay otra clase de personas. Los que van a la cruz
pero no voluntariamente. Por eso, hermano, hay conversiones que deberían de volver a pensarse. Aquellas conversiones que dicen que hay, y no lo estoy refutando, que aquellos que vienen a Cristo por lo que ven solamente, porque vieron liberaciones, porque vieron maravillas, porque vieron sanidades, porque, hermano, porque mire, o porque les predicaron que había infierno. O sea, me recuerdo que mi pastora cantaba un canto, decía: si no hubiera infierno, aún así me voy a la cruz con el Señor. Aunque no haya infierno, así me entrego al Señor y así lo amo. Pero hay gente que ha venido a la cruz por miedo. Diga que no vayas a la cruz por miedo. Ve a la cruz porque quieres. Y es que, hermano, mire, las estancias en la cruz que permanecen para siempre son donde uno se entrega de alma, corazón, hermano, de pensamientos, de cuerpo. Aquel que se va a la cruz voluntariamente solamente dice: Señor, aquí estoy y me quiero hacer uno contigo. Bueno, fueron los dos malhechores. Ahí nos quedamos, ¿no? Diga conmigo: hay unos que van voluntariamente a la cruz y hay otros que van a la fuerza. Y hay otros que los tienen que obligar, que no tenían nada que ver en la cruz. Pero dice que también en el camino al monte de la calavera, al monte Gólgota, traían también, hermano, venía un hombre caminando ahí, de pronto agarran a Simón y dice que lo obligan a cargar la cruz. Diga el que te no seas de los que te obligan a cargar la cruz. Hermano, ya estamos los pastores. Venga a la iglesia, por favor. Hoy tenemos culto. Allá estamos haciendo la labor de Bernabé. Hermano, ¿dónde está? Es que no quiero ir hoy. Hermano, vaya. Y ya se ven obligados algunos. Diga conmigo: hay que venir a la cruz. Es que, hermano, si la Biblia dice que en la cruz nos hemos hecho uno con Él, ¿quién no va a querer estar con Él? ¿Quién no va a querer estar con Él? Los que dice Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y qué necesitan hacer esos que perdieron su primer amor? Venir otra vez a la cruz y crucificarse. Pero, hermano, hay algunos que solamente van a la cruz de tiempo en tiempo, y estar en la cruz es permanentemente, hermano. No podemos ir de paseo a la cruz o venir de paseo a la cruz cada culto. Hermano, aquí me crucifico. Diga conmigo: la crucifixión en la cruz con el Señor es para toda la vida. Por eso Pablo lo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque él sabía, hermano, que era una figura de la novia del Cordero. Porque en la cruz, hermano, es donde se da el acto más grande de amor entre el Cordero y la novia. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? La novia, ¿qué pasó con la novia? Eso es, pero le dije que eso está cardíaco. Porque cuando nosotros entramos en pecado, nos convertimos en una novia infiel delante del Señor. Porque estábamos ahí con Él, no que éramos uno. Y de pronto ya te bajaste de la cruz. Diga conmigo: yo no soy independiente. Yo soy dependiente de Dios. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque la palabra del Señor dijo: separado de mí nada podéis hacer. Tú tienes que estar en la cruz conmigo todo el tiempo, porque ahí es donde nosotros somos uno. Ahí nos hicimos uno. Recuerda dónde nos hicimos uno. Por eso es tan importante, hermano, cuando nosotros recibimos al Señor, entender. Tal vez cuando lo recibimos no sabíamos, pero conforme vamos avanzando entendemos más cosas. Hermano, entendemos que la cruz no es cualquier cosa. Para el Señor Jesucristo, ir a la cruz fue un sacrificio muy grande por amor a ti. Pero mucha gente tiene en poco la cruz. Diga conmigo: aquí no hay ninguno. 1 Corintios 6:15. Ahorita vamos a hablar de las 3 cruces, y hasta 4 y hasta 5 cruces.
¿Ya lo tiene? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Todos, hermano? ¿Todos? ¿Todos? Aquí está hablando, hermano, miren, aquí no está hablando de los miembros de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpecito que tenemos físico. Está hablando del cuerpo espiritual, está hablando de la iglesia. Y dice, ¿no saben ustedes que vuestros cuerpos, ¿de quién son? Diga conmigo, cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Pero todos, no. Diga conmigo, solamente los que han ido a la cruz. Y los que decidieron hacerse uno con el Señor. Ahora dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y aquí es donde se pone feo esto. Porque si usted, a ver, yo le pregunto, ¿usted está crucificado con el Señor? ¿Aló? Crucificado, usted ya fue a la cruz. Amén. Voluntariamente, involuntariamente, obligadamente, hermano, porque usted es un bandido, no lo sé. Pero si usted dice que ya fue a la cruz, entonces dice la Biblia, entonces tú eres de mi cuerpo. Y entonces dice, lo voy a quitar y lo voy a juntar con una ramera. Diga conmigo, eso no se puede. O eres de Cristo o eres de la ramera. El que está crucificado ahí en la cruz ya es de Cristo, hermano. Ya se unió con Él. Pero el que ya se unió a otro, a otra, hermano, el que se ha salido de la cruz, el que se ha ido al pecado, hermano, entonces quiere decir que invalidó el sacrificio de nuestro Señor y necesita reconciliarse con Él. ¿Por qué? Porque tuvo en poco el sacrificio de la cruz. Y el Señor les dijo a sus discípulos, tomen su cruz. Díganle que tiene todo, vuelve a tomar la cruz. Bueno, 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Diga conmigo, o soy del cuerpo de Cristo o soy del cuerpo de la ramera. Dos tipos de cuerpos: cuerpo del Señor o cuerpo de la ramera. ¿Qué es una ramera? Una mujer que se prostituye, una mujer, hermano, que es infiel, que no tiene un marido, sino que tiene varios. Por eso, hermano, mire, cuando Jesús llega a Samaria, vemos que se presenta con aquella mujer, la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dice, tú tienes unas conductas que te unes a uno, te unes a otro, pero hoy te vengo a presentar que el agua que yo te puedo dar, yo te estoy ofreciendo que te unas conmigo, que te crucifiques conmigo, y a partir de este día ya no tendrás vacíos, ya nada te va a faltar. Vemos el alcance del Señor a los pecadores, invitándolos, hermanos, a que dejen su antigua manera de vivir y se crucifiquen juntamente con Él. Y entonces mire qué dice aquí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces quiere decir que hay dos uniones. Una unión, la unión perfecta. La unión de usted con el Señor. Qué lindo es eso, ¿eh? Y esa unión se da ¿en dónde? En la cruz. La ramera no va a la cruz, hermano. Ellos no van a la cruz. Pero dice, pero los cuerpos que se unieron con la ramera no están en la cruz. Quiere decir que la ramera, hermano, es figura del pecado. La ramera es figura de inmoralidades. La ramera es figura de transgresiones, de iniquidades. Y dice, también aquellos que hayan hecho eso se constituyeron en uno solo, pero con el pecado. Y a ellos el día de hoy yo les digo en el nombre de Jesús que se arrepientan, que vuelvan a la cruz, tomen su cruz primeramente, se nieguen a sí mismos y se vuelvan a crucificar en el nombre de Jesús. Porque solamente en la cruz habrá reconciliación hasta que te hagas uno solo con Él otra vez.
1 Corintios 6:17. Y esto es lo lindo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Dónde nos unimos nosotros con Él? En la cruz. Por eso, hermano, no puedo entender cómo mucha gente que está en la iglesia, que ya está en la cruz y ya es uno con el Señor, se salgan de la cruz y pequen deliberadamente, hermano. Menospreciando el valor de la cruz. Notifíquele al que tienes al lado tuyo. En la cruz hubo dolor. En la cruz hubieron heridas. En la cruz hubieron insultos para nuestro Señor Jesucristo. En la cruz hubieron escupitajos. En la cruz, hermano, hubieron lo peor para el Señor. Y ya viene, qué bueno que ya vienen a poner las películas del hermano de la pasión de Cristo, para que pueda entender un poquito todo lo que nuestro Señor sufrió para ir a la cruz por amor a ti. Por eso de ir a la cruz es algo serio, hermano. Pero muchos lo han menospreciado. Y mire qué dice aquí la Escritura. Mire, vamos a leer esto. Aquí en Isaías 53, verso 3. Estos son para los que necesitan reconciliación, Isaías 53, verso 3. Cuando lo tenga, diga amén. Mire qué dice aquí. Esto es algo de lo que está hablando nuestro Señor a través de una profecía. Dice: despreciado. Diga conmigo. Hay muchos que desprecian al Señor. ¿Y se acuerda quiénes despreciaron al Señor cuando lo crucificaron? ¿Quiénes? Los mismos que eran el pueblo. Diga conmigo. Muchas veces la novia desprecia al Cristo y a la cruz, por ir en pos de ¿quién? Dice Ezequiel, en pos de sus amantes, en pos de sus dioses, en pos de sus pecados, en pos de sus pasiones, en pos de sus concupiscencias. Y es que los que lo crucificaron, hermano, lo despreciaron. Y dice, despreciado, ¿y qué más? Desechado entre los hombres. Yo creo que antes de que usted vaya a transgredir el sacrificio de la cruz que Jesús hizo, hay que entender que estamos haciendo lo mismo que hicieron estos. Estamos despreciándolo, estamos desechándolo, estamos, hermano, quebrantándolo, estamos, hermano, no estimándolo, estamos, hermano, golpeándolo, estamos arrancándole la barba, estamos arrancándole los pelos, hermano, estamos poniendo la corona de espinas cada vez que nosotros entremos en pecado. Porque, hermano, si éramos uno solo, hermano, es que, hermano, la novia del Señor, la esposa del Cordero, no puede serle infiel al Señor que está en la cruz, a la cual la iglesia se unió. Pero dice que pasa, porque dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y aguantó todo. Diga conmigo, Cristo aguantó todo. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Mire, todavía, ¿quiénes necesitan reconciliación otra vez en la cruz? Aquellos que se han escondido del Señor. Por eso, hermano, yo no puedo entender que diga la gente que viene a la iglesia, es que yo estoy con él juntamente crucificado. ¿Y por qué te escondes? Y es que se recuerda que de los escondidos se encuentra cuando vemos allá, hermano, a Adán y a Eva, que se escondieron detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza su pecado, porque habían entrado en pecado. Diga conmigo, ellos necesitan ir a la cruz otra vez.
Porque tenían tal intimidad en el huerto del Edén, tenían tal intimidad con el Señor, hermano, en el huerto del placer, pero lo perdieron cuando ellos comenzaron a pecar y cuando se bajaron de la cruz, parafraseando esto. Porque, hermano, Adán y Eva estaban en la primera cruz, figura, hermano, del huerto. Estaban en Cristo, en la preexistencia del Señor. Pero cuando ellos caen, hermano, de la gracia del Señor, ellos estaban con Él pegados, eran uno con Dios. Dice que el mismo Señor se paseaba. Ellos eran eternos igual que Dios. Dios les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ellos eran imagen y semejanza. Cuando ellos perdieron la imagen y semejanza, cuando ellos, hermano, perdieron el placer, cuando ellos perdieron la vida eterna, cuando ellos perdieron, hermano, mire, todo, en el momento que se desligaron de Él y se escondieron. Diga conmigo: el que se esconde ya no está en la cruz. Aunque diga que es cristiano, aunque se congregue, no está en la cruz, hermano. Y invalidó el precioso sacrificio del Cordero en la cruz, y lo despreció, y hermano, mire, lo despreció y lo golpeó y lo escupió, le arrancaron la barba y se escondieron todavía de Él. ¿Por qué, hermano? Si es que la traición más grande es esa, la traición a la cruz. Y es que la cruz, hermano, es un símbolo tan hermoso para nosotros, porque en la cruz, hermano, se dio tu salvación y la mía, por amor. Por eso decía que el mayor acto, hermano, de amor que existe, hermano, en esta tierra, en el cosmos, hermano, es el sacrificio de la cruz. Es donde Él, mire, diga conmigo, el Señor, el Cordero, el amado, se entregó en una cruz. Para que se cumpliera lo que estaba escrito en Cantares. Cuando el amado decía: ven al lecho. Y vemos que la novia de Cantares decía: y es que lo busqué, y cuando lo encontré, me así con él y no lo solté. Hermano, la mujer de Cantares, la Sulamita, hermano, se crucificó también con el Señor ahí. Hermano, estaban tan agarrados Adán y Eva ya. Jonás, figura de un hombre de Dios, que estaba en la cruz, aunque no existía la cruz ahí todavía, pero estoy hablando de la persistencia. Cuando vemos a Jonás, ¿qué hace? En el momento que él comienza a huir, en el momento que él comienza a separarse del Señor, en el momento que él comienza a hacer lo que él quiere, en el momento, hermano, que él desobedece a Dios, en ese momento perdió el sacrificio de la cruz. Y si se da cuenta, la reconciliación llega en los momentos más difíciles, porque ya estaba en la panza del Leviatán, hermano. Es cuando él hace la oración de reconciliación. Por eso, hermano, aquellos que se han bajado de la cruz, porque no los bajaron, se bajaron. Aquellos que se han bajado, hermano, invalidaron el mandamiento, el sacrificio, hermano, lo más hermoso, este misterio de la cruz. Porque éramos uno, y cuando nos bajamos, ¿qué pasó? Éramos uno con Él. Y muchos se fueron al mundial. Y muchos entraron en pecado. Entonces hicieron uno con quién. Uno con la ramera, dice ahí. Uno con quién. Con la figura del pecado. Terminemos de leer esto. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Diga conmigo: debo estimar el sacrificio de la cruz. Hermano, hasta algunos cristianos yo he visto que andan hasta sus crucifijos aquí en su, pues solamente es adorno. Y dice: es que yo soy cristiano.
Pero el cristiano está juntamente con él crucificado. Y ahora entendemos otra cosa: se unió con él. Amén. Diga conmigo: yo me uní con el Señor en la cruz y tengo que apreciar eso. Amén, amén. Bueno, Lucas 23, 26. Cuando lo tenga, diga amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía, ¿de dónde venía? Venía del campo, hermano. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. A este le pusieron encima la cruz. Eso se me asemeja a algo. Dice la palabra del Señor en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Hermano, podemos enseñarles el camino a nuestros hijos para que en su tiempo ellos también decidan llevar la cruz voluntariamente. Diga que ya no obligues a nadie a tomar la cruz. Hermano, no hay que obligar a nadie ni a reconciliación. No hay que obligar a nadie, hermano, a que se entregue a Dios. Es que esto es un acto de convicción. Este es un acto de amor. Es como, hermano, preparar un matrimonio arreglado. Qué feo, ¿no? Ya le decía que cuando yo ejercía como abogado había un decálogo del abogado, y me gustaba el último mandamiento, el 10º mandamiento del abogado. Decía algo así, y decía: y que cuando tu hijo llegue a la edad de tomar la decisión de escoger una profesión, dile que qué mejor ser abogado. Hermano, mire, yo creo que también nosotros como cristianos, a nuestros hijos pequeños, nuestros hijos jóvenes, tenemos que enseñarles el camino, tenemos que enseñarles el valor de la cruz, tenemos que enseñarles, hermano, que aprecien ese sacrificio que hubo en la cruz, porque en la cruz es el amor más grande manifestado de Dios para nosotros. Para que no lo tomen en poco, para que no lo menosprecien, para que no lo escupan, para que, hermano, no lo golpeen otra vez. Y a Simón de Cirene lo obligaron. Solo porque no hay más gente aquí, pero yo le diría: pregunte al que dicen si no lo obligaron. A mí me obligaban al principio, hermano. No sé cuándo los obligaron, pero a mí me obligaban. Decía mi esposa: vas a ir a la iglesia para que yo te perdone, decía. Y así venía yo a la iglesia, hermano. No en esta, pues, en otra. Y decía: vas a ir porque para que yo te perdone tenés que ir. Y, hermano, iba yo y me obligaba, me ponía la cruz encima, hermano. Y pesaba tanto, hermano, que me aburría yo. Y yo decía: quiero va a terminar de hablar este señor, y ya es el tiempo. Así hay mucha gente, hermano, que para venir a la iglesia es una carga. Diga conmigo: aquí no hay ninguno. Pero, hermano, aquí a lo que están viéndome por otro lado, le pregunto: ¿es una carga para usted ir a la iglesia, estar escuchando el mensaje, el sermón, hermano, como le llame, la predicación? ¿Es una carga el servirle al Señor? ¿Es una carga, hermano, la oración? ¿Es una carga, hermano, estar sufriendo también como Cristo sufrió? Diga conmigo: para mí no es una carga, es un privilegio tomar la cruz. Entonces dicen: ay, no, vamos a descansar el martes, está comenzando la semana y el pastor ya quiere que estemos otra vez en el culto. Están obligados, ¿verdad? Se da cuenta que esa gente no está juntamente crucificado con el Señor, y ni siquiera son uno solo con el Señor. Qué terrible, ¿verdad?
cuando yo voy entendiendo esto, entiendo que mi nivel de intimidad con el Señor, mi nivel de convicción hacia el Señor y de mis hijos, es que yo les pueda enseñar todo esto para que ellos nunca tomen, hermanos, decisiones equivocadas, y para que ellos nunca se bajen de esa cruz. Ellos ya recibieron a Cristo, pero hermano, que ellos siempre estén conscientes de que la cruz es lo único que nos va a dar vida y es lo único que nos ha reconciliado con Dios. Amén. Y que en la cruz, si somos uno solo con Él, no nos puede ir mal, porque al Señor no le va mal. Que le vaya mal a los que no están en la cruz, pero al pueblo de Dios, dice en Isaías, decirle al que esté en la cruz, parafraseando esto, decirle al justo que le va a ir bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque es uno conmigo, porque yo soy su marido y ella es mi mujer. La iglesia es mi mujer, la iglesia es mi esposa, y si está bajo mi sombra, si está bajo la sombra de mis alas, si está bajo mi cobertura, no le va a ir mal. Bueno, aquí estamos viendo un primer tipo de cristianos, los que los obligan. Digo, yo no soy ese. Yo vengo contentísimo aquí. Y cuando, hermano, a usted le quiera calzar los pies, le quiera agarrar pereza y diga, no, es que mejor me voy al mundo, mejor me voy al cine, mejor me voy a no sé dónde, hermano, considere el sacrificio del Señor. Ay, es que está muy lejos la iglesia. Hermano, si el Señor se sacrificó dando su vida y usted no quiere sacrificarse, caminar un poquito. Dele la gloria a Dios, hermano. No sé cuánto tiempo llevo, pero no, ya no me importa. Lucas 23:32. Ahí adelantito. Diga conmigo, aquí hay otros dos que llevan cruces. Ya vimos uno que lo obligaron. Y vemos otro. Hermano, es que a Simón lo agarraron los soldados. ¡Ahora, cargue! Me dolía la cintura, pero bueno, pues ya, así que, ¿sabe quiénes son esos? Los que vienen de mala gana. Así que usted va a identificar quiénes son y quién es usted. Pero ellos no están con Él juntamente, ni son uno con Él. Esos, hermano, mire, son los que serán salvados por misericordia solamente, pero tendrán que, hermano, pasar a la segunda etapa. Tendrán que ir al tiempo de la tribulación para que laven bien sus vestiduras. Son los cristianos avergonzados, aquellos, hermanos, que podían estar juntamente con Él, pero que se bajaban a cada rato y, hermano, tomaron la cruz como que si no fuera nada. Y a ellos, hermano, dice la palabra que tenemos un Dios de justicia y Él hace justicia, hermano. Por eso a mí me enoja mucho cuando dicen buscar primeramente el reino de Dios y la justicia no lo hablan. No, yo quiero el reino de Dios, sanidad, riqueza, prosperidad, todo lo mejor. ¿Y la justicia? Bueno, ese es otro tema. Dijera nuestro apóstol general, esos son otros 20 pesos. Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos. Diga conmigo, hay otras dos cruces. Aquí ya con esas son 3, ¿verdad? Y aquí le podemos encontrar un montón de cruces. A otros dos que eran malhechores para ser muertos. Diga conmigo, hay algunos que son obligados a ir a la cruz. Simón no lo llevaron para que se muriera ahí, pero a estos sí los obligaron. ¿Para qué? O sea que me voy a morir voluntariamente. El único que se murió voluntariamente ahí fue el Señor. Pero estos dos dice que iban a la cruz. ¿Para qué? Para que los mataran. A ver, hermano, yo quiero, dice la Biblia, hacer morir lo terrenal. Diga conmigo, otro de los beneficios de la cruz es que ahí no morimos. Amén. Ahí nos llevan para que nos maten el viejo.
En la cruz hay una renovación espiritual. Yo no puedo entender entonces que si ha venido una renovación, entonces quiere decir que muchos realmente no lo eran, sino que fueron de aquellos que dice la Escritura, hermano, pero Señor, 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 si te llamábamos Señor, y dice que formó a las ovejitas por un lado y a los cabritos por otro, unos con cacho, y decir, se parecen, pero no son lo mismo. Unos todavía le quedaron los cachos y dijeron, Señor, Señor, pero mira, pero predicábamos en tu nombre, pero profetizamos en tu nombre, pero enseñábamos en tu nombre, pero hacíamos milagros. Y el Señor le dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Estaban en la cruz, pero no se murieron. Y el Señor que dijo, consumado es, y se murió. Entonces estar en la iglesia, estar en la cruz y seguir igual de vivo, pero a otras cosas. Así soy muy vivo, dice. No, no eres vivo, eres necio. Porque si ya viniste a Cristo, viniste para morirte con Él. Y si no me muero, hasta que te mueras. Por eso el Señor, hermano, pensaron los soldados que ya estaba muerto y le punzaron, hermano, en el costado con la lanza. Y muchas veces los pastores tenemos que punzarte a ver si todavía estás vivo o estás muerto. Muerto pues en Cristo. Pero hermano, a la primera punzada, y así dice el Señor, y comenzamos a dar palabras duras. Ah, no, me dolió. Ah, entonces estás bien vivo, pero las cosas del mundo. Dice la Biblia que cuando al Señor le punzaron el costado, salió agua. Fluían dentro de él ríos de agua viva. Diga conmigo, todo tiene un significado en la cruz. Duelen las punzadas, ¿verdad? Duelen los lanzazos. Y uno se agacha nada más como David. Diga conmigo, hay que morirse en la cruz. Pero bien muerto, hermano, para que no te bajes. Al Señor solamente lo bajaron de la cruz. Él no se bajó. Pero hermano, hay algunos que se bajan de la cruz a cada rato. Vienen entre los cultos, hermano, y de ahí entre semanas se bajan. Entonces quiere decir que no estás bien muerto. Le hacen del muertito, creo. Pero realmente son burladores de la cruz. Ese es otro tema. Porque hablar de la cruz es un tema muy grande. Pero sigamos aquí. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera. Ay, hermano, cuando se habla del monte de Gólgota, el Gólgota, ¿sabes qué significa? El monte de la exaltación. Le crucificaron allí. Diga conmigo, ahí hay otra cruz. La cruz del que fue voluntariamente a dar su vida. Diga conmigo, en la cruz los que se reconcilian dan su vida ¿por quién? Por el que los amó. ¿Será que él dijo, hermano, él lo pudo hacer? Jesús es Dios. Y él pudo ordenar a legiones, a miriada y miriada de ángeles, hermano, que descendieran para que lo rescataran del dolor que estaba pasando. Y hermano, él pudo, hermano, con todos sus poderes extraordinarios, sobrenaturales, divinos, hermano, romper todo eso y bajarse. Pero se bajó. Nunca se bajó, hermano. A pesar de todo el dolor, nunca se bajó. Diga el que tiene a tu lado, a pesar de todo el dolor, un hombre de cruz, una mujer de cruz, nunca se baja, hermano. Nunca se baja. Ay, es que me voy a ir de la iglesia y del Señor porque todos son hipócritas.
Tu vida depende del de la cruz, ¿verdad? No depende de la gente. Y que decían, hermano, los soldados: a ver, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate. Ese es el diablo, que Dios lo reprenda. ¿Sabe qué quiere el diablo? Bajar a los hombres y mujeres de cruz de ahí, de la cruz, para que se separen de él y se unan a una ramera, y se unan al pecado, y se unan, hermano, a las transgresiones, y se unan a la iniquidad, para que ya no alcancen, hermano, la elevación, la exaltación de la que habla la Escritura allá en el monte del Gólgota. Pero terminemos de leer esto. Y cuando llegaron, dice aquí, al lugar llamado de la calavera, diga conmigo: hay que subir al monte de la calavera. Era el monte de la muerte, donde se muere uno. Y en ese monte pusieron la cruz de Jesús. Y entonces dice: le crucificaron allí. Diga conmigo: donde esté mi Señor, ahí estoy yo. Donde lo crucificaron a él, ahí que me crucifiquen. Así que no siga cantando aquella canción de México lindo y querido: si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mejor que digan, hermano, que me traigan a los pies del Señor y que ahí me dejen. Y es que vemos que los hombres de Dios se murieron en él. Moisés es uno de los ejemplos que a mí más me impacta, hermano, y que me hizo llorar. Cuando yo veo que él subía a la presencia del Señor, al monte de Dios, hermano, y una vez ya no bajó. Dice la Biblia que el Señor lo sepultó. Dios se murió con él. Diga conmigo: hay que morirse con el Señor. Si nos crucificamos con él, nos morimos con él, y juntamente con él resucitaremos. Qué lindo es esto, ¿eh? Terminemos. Dos malhechores, diga amigo, ahí están otras dos cruces. Aquí ya llevamos 4 cruces. Uno a la derecha y otro a la izquierda. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Diga conmigo: habrán algunos que, aunque estén en la cruz al lado de Jesús, no se van a salvar. Aunque estén en la cruz, porque estaban en la cruz también estos. Pero a pesar de que estaba en la cruz, vamos a leerlo, mire, vamos a verlo en el original, en Lucas, ¿qué le dije? 23. Nada más quiero leerlo mire, para entender la implicación espiritual de aquellos injuriadores de la cruz. Ahí en Lucas 23, ¿qué le dije? Ayúdeme, por favor. 39, aquí estoy buscándolo. Ayúdame, Señor. Aquí, 23:39. Dice que uno de ellos, ¿qué hacía? Le injuriaba. ¿Sabe qué significa la palabra injuria? Diga conmigo: hay algunos que están en la cruz. Dicen que están en Cristo, ¿ah? Están junto a él, dice: no, si yo vieras, yo llego al culto, yo hasta predico, yo hasta canto, y mira, diezmo, y soy lo mejor, llego a la intercesión, llego a todo. Pero le siguen injuriando, y dice que injuriaba. Esa palabra injuriar viene de la palabra griega blasfemeo, es blasfemo. ¿Qué hacen? Actuar impíamente, hacer obras impías, hacer obras de pecado. Hablar mal, hacer mal, decir mal, difamar, golpear a otro. Diga conmigo: esta es otra cruz. Gente que está en la cruz, que están al lado de Jesús, que vienen al templo, pero que a pesar de que están ahí, siguen injuriando, siguen pecando. Y hermano, mire qué pasó aquí. Estaban colgados, dice, le injuriaban diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es como decirle, Señor, y si Dios estuviera conmigo, ¿por qué no me ayuda? Shh, calla. Y entonces respondió el otro, diga conmigo, aquí vemos el primero. El malhechor que piensa que es con solamente estar en la cruz, pero no estar juntamente unido a Él en uno solo. Aquel que no es uno solo con el Señor sigue viviendo como vivía antes, en el pecado. Ejemplo de estos pecadores que están en la cruz, que están en la iglesia, que dicen que están en Dios. Los fariseos, hermano, sabían, hermanos, sabían la Torá, sabían la ley, tenían la palabra, hermanos, el Antiguo Testamento se lo sabían muy bien, sabían todas las leyes. Hermano, llegaban a los templos, a las sinagogas, se vestían ostentosamente, hermano, pero en el momento de actuar hacían cosas indebidas, inmorales, y estaban en la cruz. Y decían, somos hijos de Abraham. Algunos, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo estoy en la cruz, yo ya tomé mi cruz. Si hubieras tomado tu cruz, no injuriaras al Señor, no anduvieras en pecado, no anduvieras unido con rameras. Y diga conmigo, este malhechor, como lo dice la Biblia, este ladrón, bueno, aquí en Chiapas, este bandido necesitaba que arrepentirse de lo que estaba diciendo y reconciliarse con el Señor, pero no lo hizo. Este se murió en la cruz, pero no se salvó. Qué triste, hermano, estar en la casa del Señor, estar, hermano, conocer las cosas de Dios, estar, hermano, al lado del Señor y perderse. ¿Por qué se pierde? Por injuriar, por hacer mal, por decir mal, por actuar mal, por ver mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo malo es que nunca se arrepienten. No, es que yo estoy bien, dicen. Qué terrible, hermano. Se murió iba a decir este cristiano, se murió este malhechor. Este no era cristiano, era nada más, llegaba, era un religiosito, nada más. Sigamos. Pero respondió el otro ladrón, era ladrón, y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermano, hay gente que no se hinca, está viendo la tempestad, hermano, está viendo todo lo que está aconteciendo, y ni así dejan injuriar a Dios, y ni así dejan hermano, se pegan al Señor, y ni así piden perdón. Siguen en sus acciones. Y dice el ladrón que se arrepintió. Esa es la tercera cruz. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué estaba reconociendo? Lo que me está pasando es justo, dijo. Lo que nos está pasando es justo, porque hemos fallado. Es el hijo pródigo. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Es justo. Y dijo, todo lo que me ha pasado es justo. Lo merecemos. Y el otro no se inmutó, hermano. Aquel se quedó arrogante. Dijo, no, pues no pasa nada. Y siguió hablando, injuriando, hablando mal, haciendo cosas malas en contra del Señor. Pero este reaccionó, este tuvo su reconciliación en la cruz. Entonces dice aquí, terminemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces yo entiendo algo, que cada uno recibe lo que se merece por sus acciones. Aquí lo dice. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí él estaba ejecutando un acto
de convicción. Le dijo: reconozco que tú eres mi Dios. Yo no era nada, yo era un malhechor condenado a morir. Pero si me voy a morir, yo quiero morirme contigo. Y entonces vino la reconciliación en la cruz de nuestro Señor Jesús. Mire, hasta el último día, hasta el último instante, Jesús cumplió su obra salvadora en la cruz. ¿Con quiénes? Con los que quieren estar voluntariamente, y aquellos que reconocen su falta, aquellos que se arrepienten, y aquellos que han decidido, hermano, estar en la cruz y recibir la salvación tan hermosa. Terminemos, oremos ahora, ¿verdad? Y entonces dice la palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí habían 3 cristianos: los que los obligaron a cargar la cruz, los que se murieron, pero se murieron para perdición, y los que se reconciliaron para salvación. Hermano, la cruz no es cualquier cosa. Dice la Biblia que la cruz es un medio para la salvación y para la reconciliación. Así que, hermano, valore si estamos en la cruz, valoremos cada instante, porque si la Biblia dice que ahí nos hicimos uno con Él, qué terrible, hermano, que podamos estar en otro lugar, fuera de sus brazos, fuera de los clavos, hermano. Si la Biblia dice que ahí estábamos juntamente crucificados, y lo dijo Pablo: yo con Él estoy crucificado. Y es que crucificar, cuando vemos aquellas escenas en las películas, estaban clavados, bien clavado, hermano. Diga que te lo tienes que estar bien clavado en el Señor. Por eso yo no entiendo, hermano, que dicen algunos: no hay que ser fanático, no hay que, no, ya está loco vos de tanta predicación, tanto retiro, tanta palabra. Hermano, no. Crucifiquémonos completamente en Dios. ¿Ven? Porque si la Biblia dice que ese es un medio para reconciliar, hermano, mire, yo iría otra vez a la cruz. Yo creo que tomaré la decisión de decir: yo vuelvo a tomar mi cruz y lo sigo. Me voy a la cruz, pongo la cruz. Es más, yo me subo. A mí nadie me va a subir, yo me voy a subir. Solito me subo. Y ahí, cuando yo lo encuentre a Él cara a cara, yo le diré: perdóname, Señor. Perdóname por agraviar tu nombre, por no apreciarte, por menospreciar este sacrificio, por escupirte con mis actos, por injuriarte como aquel ladrón. Aunque la Biblia dice que aquel que peca deliberadamente ya no tiene ningún otro sacrificio, hermano, la misericordia de Dios es grande. Barrabás es otro hombre que Jesús lo subió a la cruz y lo salvó. Y ahí en la cruz hay sustitución. Ahí Él se pone por ti. ¿Por qué? Por amor. Porque te ha amado con amor eterno. Y es ahí donde hay la doctrina de la sustitución. Él se pone, Él se cambia. Eso pasó allá en aquel texto, hermano, de Isaac, cuando iba a ser sacrificado. También lo cambiaron. Él era el sacrificado, pero entonces Dios tuvo provisión, hermano, en aquel carnero. Y así es esto, hermano. Cuando te subes a la cruz, Él se lleva tus dolores, Él se lleva tus pecados ahí en la cruz. Pero bien. Porque si vas a jugar con la cruz, hermano, hoy te he explicado un poquito de lo que Él sufrió por ti y por mí. Muchas veces cuando nosotros lo injuriamos, prácticamente lo estamos clavando, lo estamos lastimando, lo estamos quebrantando. O somos de bendición para Jesús, o somos de maldición. Porque dice la Biblia que ese hombre que era el otro malhechor,
lo injuriaba, le hablaba mal, lo insultaba. Así también, hermano, los que se bajaron de la cruz lo insultaron, hermano, lo agraviaron terriblemente. Por eso hay que volver a la cruz, hay que volver en el nombre de Jesús. Es muy importante comprender este acto tan hermoso de amor. Hagamos una oración, inclinemos nuestros rostros ahí, digamos: Señor, yo reconozco que muchas veces he tomado a la ligera tu sacrificio en esa cruz. Cuánta razón tuviste, Señor, cuando dijiste a tus discípulos y a la gente que se negaran a sí mismos, tomaran la cruz y fueran a la crucifixión. Queremos hacer eso, Señor. Me niego a mí mismo, me niego a mis pasiones, me niego a mis concupiscencias, me niego a mis carnalidades. Me niego, Señor, yo me niego completamente a eso. Yo lo único que quiero es estar junto a ti. Yo quiero crucificarme contigo, yo quiero hacerme uno contigo y jamás ya separarme. Perdóname, Señor, porque te he injuriado como ese malhechor, porque muchas veces no me di las consecuencias. Pero hoy, Señor, recuerdo el sacrificio de amor que tú has hecho por mí. Hoy, Señor, vengo otra vez a tus pies. Tomo mi cruz, lo pongo a tu lado, me subo voluntariamente. Que me hinquen los clavos, me va a doler todo esto, pero sé que es necesario. Me voy a morir a lo terrenal, me voy a morir al viejo hombre, pero quiero vivir juntamente contigo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Levanta tus manos, quiero bendecirte y despedirte. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya contigo, en ti y sobre de ti. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te lleve con bien desde que salgas de este lugar hasta que llegues a casa. Seguimos esta palabra diciendo un fuerte, poderoso amén y amén. Dele gloria al Señor con sus palmas. Vaya casita, que Dios les bendiga. Iglesia de Cristo Ebenecer Tuxtla presentó La Pluma del Escribiente. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a ebenecertuxtla@hotmail.com. Que el Señor les continúe bendiciendo. Iglesia de Cristo Ebenecer Tuxtla, prosperados por la palabra.